El título de este mensaje es Los salvados en el día de Pentecostés. En este día se salvaron 3,000 personas, fueron bautizadas 3,000 personas. ¡Qué bendición es ser salvo! La Biblia nos enseña claramente que la salvación es por fe, es por gracia y está solo en Jesucristo. La salvación no se trata de hacer algo, se trata de poseer a una persona. Cuando uno tiene al Hijo, tiene la vida. La vida eterna está en Jesucristo. En esta sección del capítulo 2, vemos una respuesta a una predicación. Léalo conmigo, Hechos 2:36 en su Biblia. Quiero que usted vea el mensaje que se acababa de predicar. Estaba centrado en Jesús. Dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje que se predicó, lo que estudiamos la semana pasada, era el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una persona tiene que creer en el Evangelio para salvarse. En Romanos 1:16 dice, ahí en su bosquejo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero a quién? A todo aquel que cree, al judío meramente y también al griego. Esta es la corona del Evangelio, es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Cuando una persona cree en el Evangelio, es salvo, recibe la salvación. Y note que es el poder de Dios para salvación. Es el mensaje más importante que el mundo necesita escuchar el día de hoy. Más importante que cualquier mensaje político o cualquier mensaje social o cualquier mensaje de conservación o de salud. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje más importante. Y esto fue lo que se predicó en el día de Pentecostés. Eso es lo maravilloso del día de Pentecostés. No fue en verdad el hablar en lenguas. Eso fue el medio y un milagro. Algo asombroso. Pero lo más importante fue que 3,000 hombres fueron salvos. Que nunca pierda eso de su mente. Que lo más importante en una iglesia es la salvación. La iglesia predica y enseña para que la gente conozca el Evangelio. Y nosotros tenemos que afirmarnos, fortalecernos, conocer doctrina para que seamos luz y nosotros le digamos a otros del Evangelio también. Todo regresa a lo mismo, es que seamos luz y que el mundo conozca el Evangelio a través de una iglesia, pero también a través de cada individuo. Cada cristiano debe ser un ganador de almas. Este próximo sábado tenemos un entrenamiento de evangelismo. Espero que usted nos acompañe, venga. Tenemos semanas anunciando para que usted aparte. Y usted debe estar constantemente mejorando y aprendiendo cómo compartir el Evangelio. Pero bueno, en este pasaje vamos a ver 3 diferentes doctrinas importantes. Vamos a ver lo que es el arrepentimiento según la Biblia, el bautismo y la membresía eclesial o la membresía en la iglesia. Pero también hay una controversia aquí, igualmente del arrepentimiento, la remisión bautismal, o sea, la salvación por medio del bautismo, y el bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a dar una claridad y voy a dar una explicación de qué significa este pasaje, especialmente Hechos 2:38. Algunas iglesias hasta esto tienen en su letrero, iglesia Hechos 2:38. Este es su lema, Hechos 2:38. Pero tenemos que estudiar este pasaje a la luz de todas las escrituras. Existe una armonía de cómo interpretar la Biblia. Así que vamos a entrar en el estudio de esta tarde. Escribiendo ahí número 1, la convicción de pecado. Recuerda, acaban de escuchar un mensaje del Evangelio, pero no solamente fue el Evangelio para ellos. Ellos fueron acusados de haber sido la causa de matar a Jesús. Pero les dijo, vosotros crucificasteis al Hijo de Dios. ¿Sí escuchó? Ahora yo sé que a veces nosotros escuchamos que Jesús murió por nosotros, sí, y que nosotros fuimos la causa, sí, pero eso es diferente. En el caso de ellos dieron la voz, ellos gritaron, crucifícale. Es el mismo grupo. Esta gente es responsable. Pedro les dice a los judíos 3 veces que ellos son responsables. Y es por eso entonces que ellos entran una convicción fuerte en sus corazones. Note lo que dice Hechos 2:37. Dice ahí la Biblia, al oír esto, ¿qué sucedió? Se compungieron de corazón. Aquí lo que sucede es lo que llamamos convicción. Note conmigo esta definición. La convicción es la obra del Espíritu Santo que ilumina la mente de una persona para reconocer su pecado. Para que una persona pueda ser salva, tiene que reconocer que es pecador.
Cuando evangelizamos, es lo mero que les explicamos. Una persona que no acepta su culpa nunca va a buscar entonces la necesidad de un Salvador. Ellos deben saber que están en una necesidad desesperada de un Salvador. Y estos aquí tienen una culpa encima de eso, encima de estar perdidos, sienten la culpa por haber ellos mismos matado a Jesús. Escriba conmigo ahí, esto fue la respuesta de la predicación. Se compungieron de corazón porque habían escuchado el mensaje. Recuerde que la convicción del pecado es la obra del Espíritu Santo, mire, a través de la palabra de Dios. Porque la ley se nos dio como un ayo a dirigirnos a Jesús. La ley a nadie salva. Una persona que dice yo dependo de las obras de la ley está bajo maldición. Maldito todo aquel que dependa de las obras de la ley, pero también maldito todo aquel que no la cumpla. La ley no fue diseñada ni fue dada para salvar. Esa silla donde usted está sentado ahorita en este momento no le va a llevar a ningún lugar. Usted se puede sentar y decir, bueno, estoy esperando que me lleve a casa. No, esa silla no fue diseñada. Tiene que sentarse en otra silla que está dentro de un auto. A veces la gente piensa, bueno, es que la ley me va a salvar. No, la ley nunca tuvo el diseño de salvar. Desde que Dios dio su primer mandato, no comerás de ese fruto, desde ahí el hombre murió en su pecado, fue condenado por quebrantar la ley. Mire lo que dice Juan 16:8. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencer habla de redarguir. Se toma generalmente el significado que crea una conciencia interior de que una persona ha pecado. Y ellos se compungieron de corazón. Esa palabra compungir significa traspasar o atravesar. Como que algo vino repentino. ¿Qué le da la imagen a usted cuando algo se atraviesa, se puede atravesar en su corazón? ¿Cómo qué? Como una espada. ¿Qué escucharon ellos? La palabra de Dios, allí en Efesios 6:17, la palabra de Dios es comparada a una espada. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y la espada de quién? Del Espíritu, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Se sintieron ellos acusados porque fueron atravesados por la misma palabra. Es más, en Hebreos 4:12 lo dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra de Dios. Cuando evangelizamos tenemos que mostrarle la palabra de Dios. Tenemos que mostrarle con las escrituras que ellos son pecadores, con las escrituras que si ellos pecan han transgredido la ley, por lo tanto son culpables de toda la ley y lo que ellos merecen es nada más que la condenación. A veces la gente se quiere comparar a otro malo, ¿verdad? Yo no soy tan malo, yo no soy como aquel. Hablen a los borrachos, nos han dicho, mire, vean a los drogadictos, vean dónde están los pandilleros, ellos necesitan de Dios. Pero la verdad es que cuando uno se ve a la luz de la Biblia, se llena de culpa, se llena de condenación. Yo soy culpable, yo merezco ir al infierno. Yo le pregunto a la persona cuando reconoce que es pecador o pecadora, ¿podrá usted ir al cielo? La respuesta obvia es no. Entonces, ¿a dónde irías? ¿Sabe qué me dice la mayoría de la gente? Me dice, no sé. ¿A dónde crees? Allá abajo. ¿Dónde es allá abajo? No, pues ¿no me quieres decir? No quiero ni decir la palabra. Yo te ayudo al infierno. Sí. Según la Biblia, la paga del pecado es muerte y hay una segunda muerte. Y cuando uno le muestra en la Biblia, dice la Biblia que es un fuego eterno donde la llama nunca se apaga. Daniel nos da luz, dice que es confusión perpetua. Sería horrible que una persona vaya al infierno, no solamente por la tormenta de la llama, sino por la locura en la cabeza de esa persona. ¿Te preocupa ir al infierno? No, claro que sí. ¿A quién no? Bueno, esa es la respuesta de una persona que ha sido llenada de convicción. A otra me dice, no, está bien. ¿No te interesa? No. I'm good. Yo estoy bien. Dije, ¿te arriesgarías tu vida? ¿Quién de ustedes cruzaría esta calle? Aquí nada más esta calle, a llegar ahí donde está el almacén, con los ojos cerrados. ¿No? No lo haría. Le digo, tú no lo harías. O sea, no te arriesgarías. Pero ¿cómo te arriesgas entonces la eternidad al no creer que exista un infierno?
Entonces, ¿qué le dice a una persona que no cree en el infierno? Tiene que decir lo que dice la Biblia, aunque tú no creas lo que dice la Biblia. La Biblia dice que estás condenado y vas a pasar la eternidad en el infierno. Es la Biblia la que va a traer la condenación. Yo he contado esto muchas veces en nuestra iglesia para aquellos que no lo saben. Yo le he dicho a varias personas que se iban al infierno y semanas, algunos meses después, ellos se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque es verdad, el juicio es real. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después juicio. La Biblia le llama el terror o el temor de Jehová, el temor de Dios. Es el terror de Dios. Entonces ellos comprendieron muy bien lo que habían hecho. Y se compungieron de corazón porque habían asesinado a su Mesías. Y el Mesías era el Salvador, es el Salvador. Entonces ellos comprendieron su condición ante el Dios Santo. Y ahora, mire, escriba ahí, vemos la primera invitación registrada. Cuando evangelizamos, invitamos a la gente a que crea. Cuando predicamos el evangelio en la iglesia, hay momentos donde se invita a la gente. Pero en este caso, ellos no están siendo invitados por Pedro. Ellos le están pidiendo a Pedro que les ayude. Miren en Hechos 2:37, estamos ahí. Ahí en su Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Tan poderosa era la capacidad de convicción del Espíritu Santo que hubo una respuesta inmediata de los oyentes. Sin ninguna invitación formal, ellos clamaron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Matamos al Mesías, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Habrá perdón para nosotros? La cuestión fue suscitada por un profundo sentimiento de culpa. Ahora se daban cuenta que Jesús, a quien ellos habían dado muerte, era el Hijo de Dios. Y este Jesús había sido levantado de los muertos y estaba ahora glorificado en el cielo. Y siendo así las cosas, ¿cómo podrían esos homicidas culpables escapar del juicio? ¿Puede Dios perdonar al homicida? ¿Puede Dios perdonar al adúltero? ¿Puede Dios salvar a quien Él quiera? Una mujer me dijo a mí que Dios no la podía salvar a ella. Pero señora, ¿por qué dice eso? Por lo que yo hice, dejé a mi familia. Ella tenía una gran culpa, sentía una culpabilidad por haber abandonado a su familia y se fue con otro hombre. Yo le decía, pero la Biblia muestra que Dios mostró su amor hacia usted, a que aún siendo pecadora, Cristo murió por usted. Ella me decía, hijo, tú no sabes nada de mi vida. Dios a mí no me puede perdonar. Hay un maravilloso pasaje en Romanos que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es mayor que cualquier pecado. Aunque el Señor Jesucristo aquí en muchos pasajes invitaba a los pecadores a venir a Él, aquí ellos vinieron a Pedro diciéndole ¿qué haremos? Yo creo que eso es lo más maravilloso. Cuando uno presenta el Evangelio claramente, bíblicamente, no tenemos que rogarle a la gente, no tenemos que manipular a la gente, no tenemos que engañar a la gente. No tenemos que andar presionando a la gente a que simplemente haga una oración porque estamos tomando números. Nosotros no trabajamos así. Queremos que la persona reciba a Cristo libremente porque ha entendido el Evangelio. Porque sabe que está perdido, porque sabe que está condenado y ha entendido que sin Cristo no hay salvación. Y una persona que lo comprende, mire, alegremente va a creer, va a invocar, va a profesar, va a hacer lo que la Biblia le pide. ¿Sí me explico? No es que estamos desanimando que una persona invoque o haga una invitación o quiera recibir a Cristo, levante su mano o que quiera escuchar. Simplemente queremos hacerlo correctamente. Nosotros en primer lugar vimos la convicción de pecado. En segundo lugar vemos el arrepentimiento para salvación. La respuesta está aquí. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? En Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es un pasaje que ha sido de gran controversia para aquellos que ignoran mucha Biblia. Para mí no es nada de controversia y es muy sencillo de entender.
Creo que al final de este mensaje se le va a hacer sencillo. Ahora, si yo tomara este pasaje nada más así, hostia, habrá mucha confusión. Habrá mucha confusión de parte de su siervo y cualquier persona que tomara solamente un versículo. Pero aquí es donde viene la ley de la interpretación, lo que es la hermenéutica. O la Biblia se contradice, o la Biblia se explica de una manera con armonía. ¿Sí me explico? Entonces es lo que voy a tratar hoy de explicarle a usted para que no se confunda. Cuando alguien le diga, pues Hechos 2:38, sí, yo sé de ese pasaje, lo estudiamos en la iglesia, tremendo pasaje. ¿Pero qué significa eso? Bueno, escriba primeramente arrepentimiento. Quiero decirle primeramente que el pecador debe arrepentirse para ser salvo. Si no se arrepiente, no será salvo. Pero vamos a explicar lo que es un arrepentimiento, según la Biblia. Vaya conmigo en su Biblia, Hechos 17:30. La palabra arrepentidos y arrepentimiento aparece en varias áreas de la Biblia. Existe el arrepentimiento para salvación y existe el arrepentimiento del cristiano. Los cristianos deben arrepentirse todos los días. Deben ir a Dios y deben confesar sus maldades, sus pecados cada día. Y voy a explicarle en un momentito lo que es el arrepentimiento para el pecador. En Hechos 17:30, estamos ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. Es un mandato. Que una persona sea salva, todos los hombres en este mundo deben arrepentirse. En Hechos 3:19, vaya allá por favor. Dice la Biblia así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que note en primer lugar que en este mensaje Pedro está predicando a otro grupo de judíos y aquí no menciona el bautismo. Aquí menciona la misma palabra, arrepentíos. Arrepentimiento para salvación es cambiar de parecer del objeto de nuestra fe para el perdón de pecados. Note lo que dice Hechos 11:21. Vimos aquí arrepentidos y convertidos. En Hechos 11:21 vamos a ver creer y después convertir. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número, ¿qué hizo? Creyó. ¿Y qué hizo después? Y se convirtió al Señor. Entonces vemos aquí la palabra arrepentimiento, convertirse, creer. Ahora, note lo que dice en su bosquejo, 1 Tesalonicenses 1:9. Estamos ahí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿Pero de qué? ¿De los pecados? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, mira, la gente siempre quiere definir los términos bajo su prejuicio o bajo otra enseñanza. Yo he tenido a veces diálogos o conversaciones con otros amigos, pastores. Ellos me citan comentarios o me citan una persona. Dije, con todo respeto, cítame la Biblia. Queremos ver lo que dice la Biblia. Luego existe lo más sencillo, es conocer una definición. Porque en la misma definición nos enseña lo que significa arrepentimiento. Le voy a dar esta definición. Mira, arrepentimiento para salvación, note, es cambiar de parecer del objeto de nuestra fe para el perdón de pecados. ¿Cómo sabemos eso? Mire, te voy a mostrar una palabra griega. Yo no sé el griego, pero hay muchas herramientas, lexicones, diccionarios. Y lo voy a leer como yo lo puedo pronunciar. Es ahí metanoeo. ¿Sí lo ven ahí? Está compuesto de 3 diferentes partes. Literalmente significa percibir posteriormente. Posteriormente significa después. Viene de las 3 diferentes palabras que significa meta, después, implicando cambio. Noeo es percibir y nois es mente, es el asiento de la reflexión moral. En otras palabras, es percibir posteriormente, después implicando cambio de parecer. O sea, esa palabra arrepentirse simplemente significa cambiar de parecer. Ahora, si usted le añade algo, ya modificó la definición. Si yo digo, tienes que cambiar de parecer de tus pecados, entonces ya cambió, arrepiéntete de tus pecados, ya cambia la definición completamente. Le digo esto porque si la gente siempre modifica ciertas definiciones. O sea que para que una persona sea salva, no debe sentir
duelo por su pecado, no debe dejar de pecar, no debe sentir feo por su pecado y no debe estar dispuesto a dejar su pecado. La gente le carga mucho a los pecadores cuando no tienen ni siquiera la capacidad de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque son pecadores. Lo único que tienen que hacer es cambiar de parecer. Déjale doy un ejemplo, mire. ¿En dónde está su fe? O sea que la persona, el pecador, está confiando en sus obras o en su religión. Si ven aquí, ser bueno, asistir a la iglesia, guardar los mandamientos. Su religión puede incluir la iglesia, los ritos, Jesús y el bautismo, Jesús y las buenas obras, Jesús y perseverando hasta el final. ¿Sí ven ahí? Ahora mire, déjenle doy un ejemplo. Yo tenía un vecino y el vecino, pues yo no sé qué era, imagino que era incrédulo, no era cristiano, era católico. Y él se la pasaba tomando. Me acuerdo cada vez que pasábamos por ahí, lo encontrábamos con sus amigos y sus botellas. Un día pasamos por su casa, que era en la esquina, y desde afuera se podía ver en la ventana que él estaba sentado y tenía su Biblia en su mano y tenía otros dos con él. Se convirtió en un adventista. Los sábados él iba a la iglesia. Se vestía como un cristiano, digamos, hablaba ya como un cristiano. Su confianza aún no estaba en Jesús como la Biblia lo enseña. Él cambió, se reformó. ¿Fue salvo? Mire, él dejó de tomar, dejó de maltratar a su familia, se convirtió en un hombre familiar, o sea, mejor que muchos cristianos que creen en el evangelio bíblico. ¿No? Pero, ¿qué no debemos decir que la salvación, el arrepentimiento trae un cambio? ¿Sí me estoy explicando? Déjele de otro ejemplo. Un hermano vino pero asustado. Pastor, venga, venga. Quiero que hable con este muchacho. ¿Qué tiene? ¿O qué dice? Él es islámico. Es mexicano, pero se hizo islámico. Es musulmán. Tenía una barba larga. No tenía bigote. Tenía turbante y todo. Dice, pero y era de Guerrero. ¿Pero cómo? Y ahí voy yo y llego a su casa y está una anciana, una mujer grande. No está mi hijo. Assalamu alaikum, me dijo. Es el saludo de los islámicos. Y de muchos me saludan, con esta barra muchos islámicos me saludan, me dicen, Assalamu alaikum. Mexican. Y ella me empezó a decir, ¿y ustedes qué hacen o qué? No, pues estamos ahorita compartiendo el evangelio. No, déjense de cuentos. El Islam es la verdadera religión. ¿Y eso, señora? Y es lo que me dijo ella, porque mi hijo cambió. Y me empezó a contar lo que era su hijo y lo que ahora es. Una transformación, una reformación, un cambio de dirección, un cambio de conducta, un cambio de forma de hablar. Se convirtió en un padre de familia responsable. ¿Pero cree en Jesús? O sea, sí me estoy explicando porque la palabra arrepentimiento no puede significar cambiar, estar dispuesto a cambiar, porque muchos pueden cambiar y muchos son reformados. El arrepentimiento es cuando usted dice, bueno, la salvación, ya reconozco que es solo por gracia, solo por fe, solo Jesús, es eterna, no está en mi conducta, no está en las obras, no está en la religión. Y eso es lo que llamamos nosotros cambiar de parecer, es que ahora ya no creo y volteo el objeto de mi salvación, me convierto, me giro hacia Jesús. La palabra convertir significa girarse. Yo estaba perdido pensando que era bueno para salvarme, pero me doy cuenta que soy culpable, soy digno del castigo, rumbo al infierno, pero se me presenta que hay un Salvador y ahora me giro hacia Él. Señor, sálvame. Esta es la salvación. Este es el arrepentimiento bíblico que muestra la Biblia. Mire Hebreos 6.1 conmigo, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de qué cosa, dice ahí, del arrepentimiento, pero ¿de qué? De obras muertas de la fe en Dios. Entonces le está diciendo aquí, ustedes tienen que dejar a un lado las obras muertas de la ley y confiar en Jesús. Esto es el arrepentimiento.
Entonces Pedro está diciendo a ellos, ustedes tienen que cambiar de parecer, poner su confianza en aquel que les puede salvar. Ahora recuerde, ellos tienen encima una carga por haber matado al Salvador. Ellos tenían una incredulidad hacia Cristo. Note lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente hay dos tipos de personas, los que creen y tienen al Hijo y los que no creen, los que rehúsan creer. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree y se ha arrepentido y se ha reformado y ha cambiado, ¿así dice así? No dice nada de eso, simplemente debe creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado, pero no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. La única cosa entonces que le impide a una persona a salvarse y recibir el perdón de pecados es, lo que le impide es no creer. Una persona entonces cuando se le presenta el Evangelio debe conocer su condición. ¿Quién es él? Es un pecador culpable que merece la paga. Debe reconocer que Jesús es quien hizo el camino al cielo, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna. Y Jesús es el único medio de salvación, por gracia y por fe. Por eso escriba ahí, tiene que creer solo en Jesús. Este era el Evangelio de Cristo. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire, arrepentíos y creed en ¿qué? El Evangelio. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios, note, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted entiende la definición y ve todo el contexto de la Biblia y la lógica tan sencilla, usted puede entonces interpretar bien en su contexto la palabra arrepentimiento. Lo único que Dios quiere que el creyente o que el pecador haga es ¿qué? Creer. Vaya a ver de Juan 5 en su Biblia. Siempre les he preguntado, ¿qué debo poseer o tener para ser millonario? ¿Cuánto dinero? $1 millón. Si es que Biden no me quita la mitad. O el IRS. Yo me acuerdo, me dieron una vez un bonus. Me dijeron, te vamos a dar $1,000 porque fuiste un trabajador excelente. Dije, qué tremenda bendición. Y cuando veo mi cheque, $500, dije, oye, ¿te equivocaste, patrón? No, fueron $1,000. Pero nada más me dio $500. Si es que el gobierno se queda con la mitad. ¿Sí sabía usted eso? Pues por eso ya no le eché ganas, así que... Ven a Pedro 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y para qué? Creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Puede una persona saber si es salvo? Sí lo puede saber. Lo puede saber porque se cambió. Yo lo sé, me dijo uno, yo sé que soy salvo. Yo sé, de qué bendición, hermano. Yo sé que soy salvo. Amén, decía yo, qué gloria a Dios. Que se le ganas, hermano. Dice, yo sé que soy salvo. Y me dijo esto, porque sé que si me pones el pecado, no lo agraso. Yo dije, ¿what? ¿Cómo? Sina, si me dices, vente, ahí están las maletas, vente, vamos a pecar. Yo no sé por qué dijo maletas, qué tipo de pecado estaba pensando. Pero no voy. Dijo, así sé que soy salvo. Dije, te equivocas. Si alguien me pregunta a mí, Ringo, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Yo no voy a decirle. Y una vez me dijo uno, no, todos los hijos del pastor son malvados, son unos tranzas. Dije, yo soy hijo del pastor. Yo soy hijo de pastor, yo estoy casado bien, nunca he tomado, nunca he bebido, nunca he andado en lugares, nunca me he metido a un congal, ni a un baile, nunca he hecho nada, ni es más, ni he pisado en ninguna otra iglesia más que una iglesia bautista en toda mi vida. Se me quedó mirando. ¿Yo soy salvo entonces? Yo no conozco muchos como tú. Era orgulloso yo decir que soy salvo por lo que soy o no soy, o lo que he hecho o lo que no he hecho. Yo sé que soy salvo porque su palabra me dice a mí, y yo puedo saber que tengo vida eterna porque he creído en Jesucristo. Y usted también puede saberlo. Porque así dice la Biblia. Vimos entonces la convicción de pecado, el arrepentimiento para salvación. Número 3, el bautismo en el nombre de Jesús. Regresemos a Hechos capítulo 2. El versículo 38 dice, Pedro les dijo
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escriba número 1 ahí, la letra A, perdón, el mandato. Este es un mandato, es una ordenanza. Nosotros sabemos que esto no es un medio de salvación, no es un sacramento, no es necesario para que una persona se salve. Es un mandato que cada creyente debe obedecer. La Biblia nos enseña que el bautismo es un símbolo público de que ha decidido aceptar el regalo de la vida eterna, que ha creído en Cristo. Es más, la palabra bautismo significa sumergir. Sumergir algo completamente debajo del agua. Se compara a la sepultura. Cuando se sepultan a alguien, lo entierran, lo tienen que meter completamente debajo de la tierra. No puede ser aspersión o rociar. No es como que usted puede ir a que se corte el cabello y le mojan la cabeza, le dicen a usted, ya lo bauticé. No, tiene que ser completamente sumergido. Ahora me encanta también la palabra plantado, porque plantar, cuando usted planta, por ejemplo, una semilla, ¿qué pasa con esa semilla? Va a brotar, va a salir, y cuando somos plantados figurativamente en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Entonces eso se refiere, el bautismo en agua es un símbolo de que hemos muerto con Cristo y resucitamos con Él para nueva vida. Es un símbolo como el anillo. El anillo no me hace casado, el anillo solamente es un símbolo de que soy casado. Hay la generación de mi papá, que no les gustaba usar el anillo de boda. No, ¿para qué? Tú sabes que yo te amo. Y yo cargo mi anillo para que el mundo sepa que yo le pertenezco a esta hermosa mujer. Y trae el tuyo, hermana. Muy bien, está. Cuando no me pongo mi anillo, ¿soy soltero? Puede que el mundo diga, él no carga anillo, pero la raza así es. Pero los americanos dirían, es casado. Buenas tardes. Es casado. Recuerde, ¿me hace casado el anillo? No, simplemente simboliza que ya le pertenezco a Esther. Y el bautismo es símbolo de que he creído en Jesús y le pertenezco a Él. Es solamente un símbolo. El bautismo es maravilloso y cada creyente debe bautizarse después de ser salvo. Hay quienes fueron bautizados. Me dijo una vez que se bautizó en una iglesia pentecostal, se bautizó en una iglesia universal, no era salvo, no había creído en Cristo. Viene a nuestra iglesia, escucha el evangelio, es salvo. Eso que usted hizo antes era nada más una ducha. Lo bañaron, pero no tiene nada de significado porque usted no había creído en Cristo. Y tampoco tiene significado porque no había autoridad bíblica de una iglesia bíblica que enseñe doctrina bíblica que le enseñaba sobre el bautismo correctamente. Cada cristiano debe bautizarse, es el primer paso de obediencia para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora escuche, el bautismo no es el evangelio, es un retrato del evangelio. Pero hay quienes toman este pasaje para enseñar que el bautismo salva. Este es el pasaje favorito de los pentecostales para demostrar que el bautismo salva. Mire, yo no estoy aquí para tirarle a nadie, simplemente estoy tratando de explicar lo que dice la Biblia. Pero al analizar este pasaje junto con el resto de la Biblia, vamos a entender que el bautismo no es para salvación. Si una persona cree que el bautismo le salva, está poniendo su confianza en algo que usted hizo, por lo tanto ha recibido la salvación. No, la salvación es una plena confianza en Jesús. Ahora, no me entiendan, nosotros creemos en el bautismo, nos llamamos bautista. O sea, para nosotros es una herencia que nuestros antepasados fueron perseguidos por predicar el bautismo del creyente, no el bautismo infantil. O el bautismo del infante que no sabe lo que está sucediendo. Y el bautismo tampoco reemplaza la circuncisión, es una ordenanza completamente distinta. O sea que créame que nosotros queremos que cada creyente se bautice en obediencia y Dios empieza a obrar en ellos y a trabajar en ellos. Si usted no se ha bautizado, usted mismo está deteniendo la bendición de Dios en su vida por desobedecer a Dios. Pero me dicen algunos, pero yo ya me bauticé en otro lugar no me dijeron nada. Bueno, usted está en esta iglesia, usted está bajo un pastor bíblico y yo le estoy diciendo a usted tiene que bautizarse. La Biblia se contradice, regresando al tema, en que el bautismo salva o es por la fe. ¿Qué dice el pasaje? Leamos otra vez a Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
El pasaje que acabamos de leer nos dice que van a recibir un perdón de pecados, ¿correcto? Quiero que veamos algunos pasajes en la Biblia. Recuerde, o la Biblia se contradice, o tenemos que interpretarla a la luz de los demás pasajes. ¿Sí me explico? Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Para lavarse el pecado significa que tus pecados ya son quitados, son borrados, son perdonados. Y este pasaje nos indica cómo se perdonan los pecados. Por la sangre. Nosotros creemos bíblicamente que el perdón de pecados no viene por el agua, sino viene por la sangre. En Mateo 26:28 dice la Biblia, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. La palabra remisión es quitar una culpa. O sea que es por la sangre de Cristo que las culpas del pecador son quitadas. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por el bautismo. Oh, no dice así. ¿Cómo dice? Por su sangre. Vayan a su Biblia, 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18. Antes de darle una interpretación, quiero que usted vea todos los demás pasajes que hablan de lo que Pedro mencionó. Vimos que el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de parecer, ¿correcto? Y convertirse al Evangelio, convertirse a Cristo. Ahora estamos viendo que el lavado de sangre o lavarse los pecados, es por la sangre de Cristo. Era Pedro 1:18, estamos ahí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan dijo, Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la imagen de un cordero que fue sacrificado y la sangre que fue rociada es para quitar los pecados. Pero ¿qué de Marcos 16:16? Mire lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, pero ¿qué de ese pasaje? Bueno, la respuesta está en en la segunda frase. Mas el que no creyere será condenado. Esa frase no es mentira. Si yo le digo a usted, yo me subí al avión y me senté y llegué a Sonora, ¿qué hice? ¿Es verdad? Si yo le digo a usted, si no me subí al avión, no llegué a Sonora, ¿hay contradicción en lo que dije? No, pues no me subí al avión. Si no me subí al avión, ¿por qué me tuve que sentar? O sea, esto no es una mentira. O sea, si ves, en la Biblia hay un pasaje que dice, ellos descendieron. Y en un pasaje paralelo dice, ellos subieron. Entonces, ¿cómo puede ser descender y subir? Es contradicción. No, porque un pasaje habla de descender en el mapa hacia el sur, pero mientras iba al sur estaba subiendo una monte. Entonces, ¿es mentira o es verdad? En un pasaje dice que 2 ciegos le seguían, en otro dice 1 ciego le seguía. ¿Hay contradicción? No, es como que diga, el hermano Josué y yo fuimos al 7-Eleven y el hermano Rafael nada más me vio a mí, el pastor fue al 7-Eleven, pero ¿dónde está Josué? No lo miró. O sea, esas cosas, le digo, ¿por qué interpretarlo así? Porque hay tantos otros pasajes que nos indican que la salvación es por fe y la sangre de Cristo es la que quita el pecado, por lo tanto no podemos decir entonces que es el bautismo que salva, será una contradicción. Y el pasaje está diciendo aquí, el que no creyere, nunca menciona el que no fuera bautizado, el que no creyere será condenado. Entonces yo me subo al avión, me tengo que sentar. Pero si no me subo al avión, no me tengo que sentar. Si no creo, entonces ¿de qué sirve el bautismo? Por eso la declaración es muy sencilla. El que no cree es el condenado. Porque cada persona que cree debe bautizarse. Si yo me subo al avión, debo sentarme. Estaba una vez a Muhammad Ali en el avión, haciendo una exhibición ahí para que lo vean. Y la azafata le dijo, señor, siéntese. No sabe quién soy, señora. Yo soy Superman. Y andaba él tratando de exhibir. Soy Superman. Dijo, señor, siéntese. No sabe quién soy yo, señora. Yo soy Superman. Dije, señor, si usted fuera Superman, no ocupara un avión. Yo puedo subirme al avión, pero me tengo que sentar. Yo voy a recibir a Cristo por fe. Y ahora que soy salvo, debo. Pero si no creo, ya estoy condenado. Vaya conmigo a Hechos 22:16. Aquí está otro pasaje. ¿Qué de este pasaje? Son 3 pasajes lo que más usan.
comparado a decenas y decenas de otros pasajes, le vuelvo a decir, o la Biblia se contradice, o tenemos que interpretarlo de esta manera. ¿Sí están conmigo? Hechos 22:16, estamos ahí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. ¿Cómo es que una persona lava sus pecados? Vimos hace un momento. Con la sangre de Cristo, creyendo en Jesús, ¿correcto? Mire, déjalo hacer una pregunta a los que enseñan o creen en el bautismo o la salvación por bautismo. La Biblia tiene decenas de pasajes que afirman que la salvación es solo por fe. Muchos. Hay libros enteros que no mencionan el bautismo ni una sola vez. Por ejemplo, el libro de Romanos, una tremenda exposición del Evangelio. Menciona el bautismo espiritual figurativo, pero no menciona el bautismo en agua. Por ejemplo, Filipenses, Colosenses, Efesios. Nunca mencionan el bautismo, mencionan el Evangelio, mencionan la fe, mencionan la sangre, pero no mencionan el bautismo. Jesucristo nos dio muchos pasajes como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y se bautice tenga vida eterna. No, así no lo dice. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre y fueron bautizados, les dio potestad de ser. Hay muchísimos pasajes que lo único que se nos pide, la única condición es creer. Ahora, ¿qué de los hombres que murieron antes que se instituyó el bautismo? Si la persona se salva por el bautismo, entonces, ¿cómo fue salvo Moisés? ¿Cómo fue salvo todos los otros personajes del Antiguo Testamento, como David, como Abraham? Ahí le enseñan Romanos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Romanos 4 dice que somos justificados por la fe y usa el ejemplo de David. David mismo dijo que Dios justifica y atribuye justicia al que cree. ¿Qué tal el hombre, el ladrón en la cruz? ¿Se pudo bautizar? En 1 Corintios 1:17, miren, Pablo mismo, él dijo como que afirma y confirma que él no fue enviado a bautizar. ¿Están ahí conmigo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. O sea que Pablo mismo separa el Evangelio del bautismo. Si el bautismo salva, ¿sabe qué deberíamos hacer? Eso tiene llantitas, ¿verdad? Deberíamos llevarlo a lugares y ahí, bautícense aquí. Pero Pablo mismo dijo, Dios no me envió yo fui enviado a predicar. Es más, dijo, yo no sé si bautizaron ustedes. Solamente bauticé uno. Me acuerdo de la familia esta, de adelante. Eso claramente nos indica que eso no fue su propósito, porque esto no es el Evangelio. En 1 Corintios 15 nos deja saber lo que es el Evangelio. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La Biblia le llama el Evangelio de nuestra salvación. Le llama el Evangelio que es el poder de Dios para salvación. Y el Evangelio debe ser creído. Vaya conmigo a Hechos 10:44. Quiero que vea aquí un grupo de gentiles. La pregunta que le haría yo a ellos es: ¿por qué los primeros gentiles recibieron al Espíritu Santo antes de ser bautizados? Si es que el bautismo te salva y el bautismo te da el don del Espíritu Santo, ¿por qué este grupo de hombres y mujeres recibieron el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados? Hechos 10:44, estamos ahí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Habían bautismo? ¿Se mencionó bautismo? Ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Se manifestó en el versículo 46 porque les oían hablar lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Estos le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Sí está observando que estos primeramente escucharon, creyeron, recibieron al Espíritu Santo y no se habían bautizado? ¿Están conmigo? Vaya conmigo a Hechos 2:38. Entonces, ¿cómo interpretamos este pasaje?
Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo esto es verdad, todo esto sucede, todo esto es necesario. Una manera que yo lo interpreto es muy sencilla. Si una persona se arrepiente o se cree, recibe el don del Espíritu Santo y debe bautizarse. Otra manera es, si crees, entonces bautízate porque tus pecados han sido perdonados. Es muy sencillo. A la luz de todas las Escrituras, no podemos decir entonces que el bautismo es necesario para ser salvo. Y eso que nada más estoy tomando unos cuantos momentos y versículos para mostrarle la salvación por fe a través de la limpieza en la sangre de Cristo. No he mostrado Efesios 2, que no es por obras para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, Gálatas, Filipenses, tardaría toda la noche mostrándole que nada en este mundo, algo que una persona haga le va a salvar. ¿Es el bautismo una obra? Respóndeme, hermano, ¿están contentos o no? Se tiene que bautizar. Bueno, vamos a ver la siguiente parte, el nombre. ¿Por qué dicen el nombre de Jesús? Vino un muchacho hace un año más o menos. Creo que el hermano Chávez habló con él. Y él vino y dijo que él quería ser bautizado. Y que qué bendición. Pero tenemos que preguntarte, tenemos que hablar contigo. Y él me dijo a mí, solamente quiero saber, ¿ustedes bautizan en nombre de Jesús? Dije, no, nosotros bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero ¿por qué no bautizan en nombre de Jesús? Bueno, porque Jesús dijo que debe ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me di cuenta que había otros detalles que teníamos que arreglar primero. Lo cual no le contó al hermano, no le dijo lo que él creía ni a quién escuchaba. Él simplemente pensaba que él debía bautizarse para ser salvo, entonces le urgía bautizarse, que alguien le bautizara para ser salvo. Pero no funciona así, ¿correcto? ¿Cómo dice la Biblia entonces ahí? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre ¿de quién? O sea, ¿en cuál nombre? Ahí no dice Jesús, dice Jesucristo. Mire Mateo 28:19, allí en su bosquejo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre singular, ¿correcto? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos será? Un argumento que escuchaba gente decir, bueno, ¿le vamos a hacer caso a Jesús o a Pedro? Pero eso no es un argumento, porque yo no creo que Pedro está desobedeciendo a Jesús. Obviamente Jesús le dio esas instrucciones claras, pero quiero que vea conmigo en Hechos 8:16. Estamos ahí. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vaya, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? ¿De quién? Que, mire nada más, no hay armonía. Vimos en Mateo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después en Hechos 2 dice, nombre de Jesucristo. Después vimos Hechos 8, nombre de. Después Hechos 16, nombre de. Pues no hay armonía ahí. Pues, ¿cuál es? Si una persona entonces se bautiza en nombre de Jesús, yo puedo argumentar, bueno, ellos se bautizaron en nombre del Señor Jesús o de Jesucristo. ¿Qué será? Es que tenemos que volver a una vez más a ver las definiciones. ¿Qué significa la palabra nombre? Mire, la palabra nombre significa autoridad con la que se hace una cosa por otra persona. Si yo digo, yo vengo en el nombre de Josué, ¿qué quiere decir eso? Vengo por autoridad. Si yo le digo, hermano, ve al vecino acá y dile que te preste la máquina, dile que te mandé yo. Entonces usted va con toda confianza, porque yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé si él me la quiere prestar, pero él conoce al pastor. Y el pastor, pues él es tremendo en básquetbol. Yo miré cómo jugó el otro día. Y usted va con toda confianza, Señor, présteme la cancha, por favor. El pastor Ayala, el que está en el edificio, él me dijo que se la prestaras. Oh, claro que sí, porque fue en mi nombre, fue con mi autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Ahora se lo voy a probar. Mira, la palabra nombre habla de autoridad, rango o potestad. Y aquí tenemos otra palabra. La potestad es facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Potestad es autoridad, derecho, poder o jurisdicción.
Vaya conmigo a Hechos 4, vamos a ver del 7 al 10, lo voy a probar con la Biblia. O sea que en el contexto del ministerio, la iglesia o el bautismo habla de quién tiene autoridad. O sea, bautízate bajo la autoridad de Jesús, bajo la potestad de Jesús. Y la potestad de Jesús es lo que él indicó en Mateo, versículo 28. O sea, no está hablando de una frase mágica, está hablando de potestad o autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Mire, Hechos 4:7, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué? ¿Qué es la pregunta ahí? ¿Cuál palabra? ¿Con qué potestad o en qué nombre? Sí vio ahí que en esta misma frase se usa de una manera sinónima la potestad y nombre. ¿Habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este mismo pasaje nos indica que la palabra nombre significa, ¿qué significa? Potestad, autoridad. ¿Sí están conmigo? Por ello, cuando Jesús envió a sus discípulos, les envió con su potestad. Recuerde, le está hablando a judíos que habían crucificado a Jesús. Ahora ellos tienen que reconocer su culpa, haber matado al Mesías, pero ahora tienen que identificarse con él y bautizarse en el nombre, la autoridad, la potestad del Mesías que acaban de matar. O sea, esto que están haciendo no era algo fácil para ellos. Así como muchos cristianos el día de hoy les da vergüenza de que su mamá o su primo sepan que ya son cristianos. A unos todavía no le han dicho ahí a su pariente, allá, la tía Pepa que se encuentra allá en México, que tiene ahí unas tierras que le van a donar a usted. Y le da vergüenza de que ellos sepan que usted es cristiano. Entonces, ellos tienen que tomar una decisión, te tienen que desligar completamente del judaísmo, tienen que abandonar la ley, rechazar el sábado, porque ahora Cristo es el sábado. Ellos tienen que entender que ahora Jesucristo es el único medio de salvación, los ritos cesaron y era Jesús la sombra de todos los bienes venideros. Tienen que bautizarse, pero en el nombre, la potestad, la autoridad de Jesús. Ahora, no hay registro detallado donde se menciona y Pedro le alzó la mano y dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No hay nada de eso. Siempre que usted lee el libro de los Hechos, siempre dice lo bautizaron, pero en la autoridad nunca se menciona qué fue lo que verbalmente se dijo. ¿Están conmigo? Ahí le tengo un pasaje en Efesios 4, 3 al 5, usted lo puede leer después, simplemente habla del bautismo que debe mantener la unidad. Por eso nosotros le pedimos a cada persona que se une a nuestra iglesia que debe bautizarse bajo el bautismo de nuestra doctrina bautista. ¿Por qué? Porque solamente hay una fe. Hay un solo bautismo. No puede haber dos bautismos según la Biblia. Y si nosotros creemos que hemos preservado la sana doctrina a través de una iglesia con un rastro de sangre históricamente y bíblicamente, le pedimos a la gente que se identifique bajo nuestra doctrina y nuestra iglesia para ser parte de nuestra iglesia. Si no quiere, bueno, Dios le bendiga. No nos vamos a aferrar a querer complacer a la gente, queremos complacer a Cristo. Y nosotros tenemos la conciencia que lo estamos haciendo por agradar a Cristo. No lo tomamos a la ligera. Después dice la Biblia, escriba ahí, letra C, el don del Espíritu Santo. Cuando ellos creían, ellos van a recibir el don del Espíritu Santo. Lo que hemos visto es que esta es la salvación. Cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo. Pero vea conmigo el 39, dice, porque para vosotros es la promesa, recuerda, hablando de los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Mire, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama a los pecadores, según Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Están conmigo? Yo estoy con ustedes, pero el tiempo se fue. Vimos la convicción de pecado, el arrepentimiento para salvación y el bautismo en el nombre de Jesús. Todavía nos quedan 2 más. Vamos a continuar la próxima semana. Guarde su bosquejo. Próxima semana voy a tenerlos listos porque ya sé que somos olvidadizos. Voy a pedirle que el Señor le ayude a traer el papel. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por permitirnos hoy estudiar estos pasajes. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener claridad de lo que es la salvación por fe y por gracia.
Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has proveído la salvación mediante Jesús y el sacrificio en la cruz, la muerte y la resurrección. No habrá nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Sabemos, Padre, que el bautismo simplemente es un retrato de lo que tú has hecho por nosotros. Será imposible, Señor, que seamos salvos por agua, sino que hemos sido salvos por la sangre. Tu sangre nos ha limpiado. Yo pido, Dios, que tú bendigas a cada persona que está aquí, cualquier otra persona que escuche este mensaje, que sea de alguna manera que sea tu palabra la manera que ellos puedan ver y abrir sus ojos y ver la verdad del Evangelio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.